Antes de morir a los 106 años, Lupita Tovar confesó algo que durante décadas nadie en Hollywood quiso reconocer. Detrás de su imagen de pionera, de estrella elegante y silenciosa que abrió las puertas del cine sonoro en español, existía una verdad incómoda, un capítulo que los estudios preferían mantener enterrado. Su ascenso no fue solo fruto del talento, sino también resultado de un pacto tácito con un sistema que utilizó su rostro, su juventud y su vulnerabilidad para construir un imperio que jamás le perteneció. Porque antes de que fuera recordada como la mujer que protagonizó la versión en español de Drácula, antes de convertirse en un símbolo para toda una generación de inmigrantes que veían en ella una promesa, Lupita vivió un periodo del que casi nunca habló. Un periodo marcado por presiones silenciosas, contratos opacos, decisiones impuestas y una relación tensa con los productores que moldearon su carrera mientras la alejaban, poco a poco, de la vida que ella deseaba tener. Hay un momento específico, un episodio relegado a las sombras que define su historia mucho más que cualquier éxito cinematográfico. Un momento en el que entendió que el brillo del cine podía convertirse en una jaula, un momento que casi destruyó todo lo que había construido. ¿Por qué nadie quiso contarlo? ¿Qué ocurrió realmente detrás de las cámaras, cuando aún era demasiado joven para comprender el precio de la fama? Y lo más inquietante, ¿por qué incluso hasta el final de su vida, hablaba de ello como si se tratara de un secreto que debía ser revelado con extrema cautela? Este es el capítulo oculto en la vida de Lupita Tovar, el capítulo que sobrevivió a los años, a la censura, a la memoria selectiva de Hollywood y a los silencios de una época en la que nada era tan inocente como parecía. Un capítulo que hoy, por fin, será contado. Lupita Tovar nació en Oaxaca en 1910, en un México que aún se sacudía las heridas de la Revolución. Creció en un entorno donde la vida parecía ya marcada por las limitaciones, donde los sueños de una joven rara vez lograban escapar de las fronteras impuestas por la época. Sin embargo, había algo en ella, una mezcla de determinación silenciosa y una belleza serena que pronto llamaría la atención de quienes podían cambiar su destino para siempre. Era apenas una adolescente cuando un cazatalentos de Hollywood, Robert Flaherty, escuchó su voz, observó su presencia y supo que tenía ante él a alguien capaz de conquistar un nuevo mercado que los estudios estadounidenses trataban de abrir, el cine sonoro en español. En aquel momento, la industria atravesaba una transformación profunda. Los grandes estudios, como Fox y Universal, buscaban desesperadamente expandirse hacia América Latina y estaban dispuestos a moldear nuevas estrellas hispanas que representaran esa ambición. Lupita se convirtió casi de la noche a la mañana en un símbolo de esa estrategia. Cuando llegó a Los Ángeles, era demasiado joven para comprender el laberinto al que entraba. Los estudios le ofrecieron contratos atractivos en apariencia, pero llenos de cláusulas que la ataban a una maquinaria donde cada decisión, cada palabra, cada imagen era controlada. La presentaron como la nueva esperanza del cine en español, la figura destinada a conquistar un público sediento de relatos que reflejaran su lengua y su identidad. Sin embargo, tras esa fachada radiante, existía una realidad más compleja. El mercado hispano era visto por Hollywood como un experimento, un campo de pruebas donde la presión por el éxito era tan intensa como la incertidumbre. Fue en ese contexto donde Lupita protagonizó Drácula en español, 1931, una película que con el tiempo se convertiría en un objeto de culto. Rodada por la noche, utilizando los mismos escenarios que la versión estadounidense, la producción se transformó en un símbolo de resistencia cultural y al mismo tiempo en un reflejo del sacrificio que se exigía a los actores latinos. Lupita trabajaba jornadas interminables, soportando exigencias impuestas por directores que veían en el reparto hispanohablante un recurso secundario. Nadie lo decía abiertamente, pero era evidente. Para el sistema, ellos estaban allí para rellenar un nicho, no para brillar.
A pesar de ello, su talento comenzó a abrirse paso. Su interpretación fue aplaudida por la crítica latina, y durante algunos años pareció que su carrera estaba destinada a despegar hacia un firmamento de oportunidades. Sin embargo, detrás del entusiasmo del público, comenzaban a surgir fisuras que más tarde se convertirían en las grietas centrales de su historia. Los estudios, enfrentados a la caída del mercado de versiones múltiples, empezaron a perder interés en las producciones en español. Las promesas hechas a Lupita se desvanecían lentamente, y la presión sobre ella aumentaba a medida que su visibilidad disminuía. Había rumores persistentes acerca de tensiones con ejecutivos que creían que el acento mexicano no era lo suficientemente universal. Se decían cosas aún más duras, que su imagen debía ser moldeada, que debía parecer más exótica, más acorde a los estereotipos que el público anglo esperaba ver. Estas exigencias, que parecían simples detalles superficiales, comenzaron a convertirse en un peso emocional constante. La joven actriz, que había dejado atrás su país y su familia buscando un futuro luminoso, empezó a darse cuenta de que en Hollywood las luces podían ser engañosas. Ese periodo marcó el inicio de un conflicto que determinaría toda su vida. Hasta dónde debía cambiar para sobrevivir en una industria que celebraba su rostro mientras intentaba borrar su identidad. Y aún más inquietante, ¿qué sacrificio se vio obligada a aceptar para mantener viva su carrera mientras el sistema la empujaba hacia los márgenes? Su historia, aunque elevada por logros históricos, estaba impregnada desde el inicio por una tensión silenciosa que tarde o temprano estallaría con fuerza. Al inicio, la carrera de Lupita Tovar parecía seguir el camino luminoso que los estudios habían diseñado para ella. Durante los primeros años en Hollywood, su presencia despertaba curiosidad y admiración. Las revistas especializadas la describían como la nueva voz del cine hispano, una promesa capaz de conectar dos mundos, el público latinoamericano y la industria estadounidense que buscaba expandirse sin perder el control narrativo. Lupita se movía con una mezcla de inocencia y disciplina, creyendo que cada papel la acercaba a un reconocimiento duradero. Pero la realidad empezó a transformarse con rapidez. Tras el auge inicial del cine en español, los estudios decidieron abandonar las versiones múltiples. El experimento había resultado más costoso y complicado de lo que imaginaban. De un día para otro, numerosas producciones fueron canceladas, y los actores hispanos que antes parecían indispensables se convirtieron en presencias prescindibles. Para Lupita, aquello significó la primera caída seria de su trayectoria. De estrella en ascenso, pasó a ser una joven actriz atrapada en un sistema que ya no la necesitaba, pero que tampoco le permitía marcharse fácilmente. Fue entonces cuando comenzaron los conflictos silenciosos. Los ejecutivos, preocupados por la caída del mercado hispano, insistieron en transformarla en una actriz anglo-compatible. Exigían que modificara su acento, que aceptara papeles estereotipados, que se adaptara a una imagen más cercana a lo que el público estadounidense consideraba atractiva o aceptable en una actriz latina. A veces esas presiones tomaban formas más oscuras, insinuaciones, amenazas veladas, favores exigidos bajo el pretexto de proteger su futuro artístico. No era un escándalo visible, sino una serie de microagresiones y tensiones que se acumulaban hasta convertirse en una carga emocional insostenible. Lupita intentó resistir. Su formación en teatro y su habilidad para los diálogos la hacían candidata ideal para roles más complejos, pero esos papeles rara vez llegaban. En su lugar, los estudios le ofrecían personajes secundarios, mujeres exóticas, damiselas silenciosas o figuras que existían solo para acompañar al protagonista. Su frustración creció al ver cómo actrices estadounidenses de su misma edad, con menos experiencia, recibían oportunidades que a ella jamás se le concedían. Comenzó a preguntarse si realmente había un lugar para ella en ese mundo,
o si su carrera era solo una ilusión sostenida por decisiones ajenas. La situación empeoró cuando un proyecto importante, una película que le habían prometido como su gran oportunidad de consolidarse en Hollywood, fue repentinamente cancelado sin explicación. Con el paso del tiempo, se supo que la cancelación estuvo relacionada con un conflicto interno entre productores, uno de los cuales insistía en reemplazarla por una actriz anglo para evitar riesgos comerciales. La noticia cayó sobre Lupita como un golpe devastador. Era la confirmación de un temor que la acompañaba desde hacía años, que su identidad era vista como un obstáculo, no como un valor. El punto de quiebre llegó durante el rodaje de una producción menor, cuando un director la humilló públicamente frente al equipo por un detalle trivial de pronunciación. Ese episodio, del que pocas personas hablaron, dejó una cicatriz profunda. Fue la primera vez que Lupita comprendió que su permanencia en Hollywood tendría un costo personal cada vez más alto. Aún así, su resiliencia la llevó a seguir adelante, convencida de que su dedicación eventualmente cambiaría su destino. La etapa más oscura de su trayectoria coincidió con un rumor persistente que circulaba en los pasillos de los estudios, que su contrato sería revisado, una expresión que en el lenguaje interno de Hollywood solía significar recortes, restricciones o incluso la posibilidad de quedar relegada indefinidamente. La incertidumbre se volvió parte de su día a día. Vivía entre castings, pruebas agotadoras y promesas que rara vez se cumplían. Sin embargo, también existieron momentos de luz. Su participación en Santa, 1932, considerada la primera película sonora mexicana, le devolvió un sentido de propósito. Fue un papel que resonó profundamente en América Latina y que, por un instante, la hizo sentir que su sacrificio había valido la pena. Pero incluso ese logro tenía una sombra. El éxito de la película fortaleció su prestigio en México, no en Hollywood, donde los ejecutivos continuaban tratando su carrera como un experimento marginal. A medida que avanzaban los años, Lupita se encontró atrapada entre dos mundos, uno que la celebraba y otro que la contenía. Su trayectoria se volvió una colección de victorias parciales, decepciones silenciosas y un conflicto interno que crecía con cada oportunidad perdida. Y aunque nadie lo decía en voz alta, todos sabían que tarde o temprano ese conflicto detonaría el momento más crítico de su vida profesional. Con el paso del tiempo, la tensión entre Lupita Tovar y la maquinaria de Hollywood alcanzó un punto de saturación. Durante años, ella había guardado silencio, aceptando con dignidad cada imposición, cada desacreditación y cada puerta cerrada. Pero había un episodio, uno que muy pocos conocieron en su momento, que marcó para siempre su vida y que, décadas después, ella misma recordó con una mezcla de tristeza y serenidad. La noche en que entendió que el sistema no solo quería moldearla, sino borrarla. Fue durante la preparación de un proyecto ambicioso, una película que los estudios planeaban como respuesta directa al éxito del cine europeo. Lupita había sido considerada para interpretar uno de los papeles principales. Por primera vez, parecía que Hollywood estaba dispuesto a confiarle un rol que no la colocara en los márgenes. Pero detrás de esa oportunidad había una trama mucho más oscura. Uno de los productores, conocido por sus métodos agresivos y su control sobre el reparto, había dejado claro que el papel dependería de su disposición a cooperar. Una frase que en el contexto de la época llevaba implicaciones que ninguna actriz debería haber enfrentado. Lupita rechazó cualquier insinuación, mantuvo su postura con la firmeza que siempre la caracterizó, y esa decisión, que definió su integridad, pero también su destino en Hollywood, desencadenó una reacción inmediata. Fue retirada del proyecto sin explicación. Su nombre fue eliminado de los comunicados internos y durante semanas ningún estudio la convocó para casting alguno. Los rumores circularon rápidamente. Algunos decían que había sido difícil, otros insinuaban que no estaba a la altura. Nadie mencionaba la verdad,
porque en aquel entonces la verdad no protegía a las mujeres, solo las exponía. Ese período de aislamiento profesional la sumió en una profunda crisis. En entrevistas tardías, Lupita insinuó que fue una de las etapas más dolorosas de su vida, marcada por la sensación de haber sido traicionada por una industria que alguna vez le prometió un futuro resplandeciente. Y aunque nunca reveló nombres, sí dejó entrever que hubo presiones, chantajes sutiles y una cadena de decisiones internas que buscaban expulsarla silenciosamente del sistema sin manchar la imagen de los estudios. Pero lo más impactante llegó después. Años más tarde, cuando ya se había retirado parcialmente y comenzaba a formar una vida familiar lejos del ritmo sofocante de Hollywood, un exdirector le confesó en privado que su exclusión fue deliberada, que algunos ejecutivos consideraban que su identidad mexicana no encajaba en los planes futuros de la industria y que era más fácil desplazarla que enfrentar una discusión acerca de representación y equidad. La revelación cayó como un golpe tardío, confirmando un dolor que ella ya intuía. Su carrera había sido moldeada no por falta de talento, sino por decisiones ajenas, prejuicios invisibles y un sistema que no estaba preparado para verla triunfar. Los medios nunca se enteraron de esta verdad. Para el público, Lupita era la actriz que había abierto caminos, la pionera del cine sonoro en español, la mujer que transitó entre México y Estados Unidos llevando consigo una elegancia inquebrantable. Pero detrás del glamour había una herida que nunca terminó de cerrar. Y aunque ella rara vez hablaba de ello, quienes la conocieron sabían que esta experiencia marcó un antes y un después en su vida. A pesar de la injusticia, Lupita no se convirtió en una figura rencorosa. Su respuesta fue silenciosa pero poderosa. Se alejó del entorno hostil y decidió construir su legado desde otro lugar, apoyando proyectos culturales, impulsando el talento latino y preservando la historia del cine en español. Con el tiempo, su nombre recuperó el brillo que Hollywood intentó arrebatarle, y su figura se transformó en un símbolo de resistencia y dignidad. Cuando finalmente compartió retazos de esta historia, lo hizo como quien recuerda un sueño distante, con una voz suave pero firme, dejando claro que la verdad, incluso cuando llega tarde, tiene la fuerza de iluminar aquello que durante años permaneció en penumbra. Y la suya, sin duda, fue una vida moldeada por luces y sombras, pero jamás definida por quienes quisieron silenciarla. Mirar la vida de Lupita Tovar desde la distancia es enfrentarse a una paradoja dolorosa y al mismo tiempo profundamente reveladora. Durante décadas, Hollywood la celebró como una pionera, como la actriz que abrió caminos en el cine en español y que protagonizó obras que hoy son consideradas piezas fundamentales de la memoria cinematográfica. Sin embargo, detrás de ese reconocimiento tardío existe una pregunta inevitable. ¿Qué habría ocurrido si el sistema no hubiese intentado limitarla desde el principio? Como canal dedicado a rescatar lo que la historia quiso olvidar, creemos que Lupita representa uno de los casos más claros de cómo la industria moldeó y en ocasiones mutiló carreras enteras en función de intereses corporativos, prejuicios raciales y dinámicas de poder ocultas. Su talento nunca estuvo en duda, sus interpretaciones lo prueban, su disciplina lo confirma, pero su trayectoria se convirtió en un mapa de ausencias. Papeles que no le dieron, proyectos que no le permitieron completar, puertas que se abrieron solo para cerrarse segundos después. La pregunta más inquietante es si Lupita habría llegado mucho más lejos de no haber enfrentado presiones que ninguna actriz debería haber vivido. Y no se trata únicamente de una reflexión sobre ella, sino sobre todas las mujeres latinas que caminaron por los mismos pasillos, escucharon las mismas promesas vacías y soportaron el peso de un sistema que veía en ellas un adorno, nunca una protagonista legítima. Otro aspecto que merece ser revisado es la manera en que Hollywood aprovechó su imagen para abrir mercados, pero jamás le ofreció el reconocimiento equivalente al que otorgaba a actrices anglosajonas de menor trayectoria. Esa incoherencia histórica nos obliga a repensar la narrativa dominante.
¿Realmente conocemos el valor de quienes construyeron la base del cine hispano en Estados Unidos? ¿O seguimos glorificando solo a quienes encajaron en el molde que la industria aprobaba? Lupita, por su parte, eligió el camino de la calma y la dignidad. No dedicó su vida a exponer a quienes la perjudicaron, sino a fortalecer la presencia latina en el cine. Trabajó silenciosamente, apoyó instituciones culturales, impulsó la restauración de películas y defendió con fuerza la memoria del cine mexicano. En un mundo donde es común responder a la injusticia con rabia, ella optó por la construcción. Y esa elección, aunque silenciosa, es una de las formas más potentes de resistencia. El legado de Lupita Tovar, en nuestra opinión, no se mide solo por la influencia que tuvo en la historia del cine, sino por la huella emocional que dejó en quienes entendieron lo que significaba ser mexicana en una industria que quería moldearla a su conveniencia. Ella no fue un producto, fue una voz, fue un puente entre culturas. Fue una mujer que sobrevivió a los mecanismos más oscuros del espectáculo sin permitir que esos mecanismos la destruyeran por completo. Y aún así, queda una gran incógnita, una que acompaña a este canal cada vez que analizamos historias como la suya. ¿Cuántas otras vidas brillantes fueron apagadas antes de que pudiéramos conocerlas? ¿Cuántas historias quedaron atrapadas detrás del telón? ¿Cuántos nombres se perdieron entre los pasillos donde la fama y el silencio convivían peligrosamente? Invitamos a la audiencia a reflexionar sobre esto, no para mirar hacia atrás con rencor, sino para reconocer lo que costó cada avance, cada conquista, cada representación. La historia de Lupita Tovar no es solo un testimonio del pasado, sino un recordatorio del precio que pagaron quienes caminaron antes que nosotros. ¿Habría brillado aún más si el mundo le hubiese sido justo? Tal vez. ¿Habría cambiado algo si no hubiese enfrentado presiones silenciosas? Probablemente. Pero lo cierto es que, pese a todo, Lupita dejó una marca indeleble, una marca que ningún sistema pudo borrar. Con el paso de los años, la figura de Lupita Tovar comenzó a adquirir una dimensión casi mítica. Mientras muchas estrellas de su generación desaparecieron en el olvido, su nombre seguía resurgiendo en archivos, restauraciones, homenajes y conversaciones íntimas entre historiadores del cine. Era como si su presencia hubiese quedado suspendida en el tiempo, resistiéndose a desaparecer, aferrada a un legado que creció incluso cuando Hollywood intentó silenciarlo. En sus últimos días, Lupita hablaba de su pasado con una serenidad que solo nace de haber sobrevivido a más de una vida. Recordaba las luces frías de los estudios, los rodajes nocturnos de Drácula, los silencios incómodos que acompañaron sus primeras audiciones, los aplausos que alguna vez la hicieron creer que el éxito podía ser eterno. Pero también recordaba, sin amargura, las sombras que la rodearon, las oportunidades negadas, los estereotipos que intentaron imponerle, las decisiones ajenas que moldearon su destino. A veces, mientras concedía entrevistas tardías, parecía que regresaba mentalmente a esa joven de Oaxaca que un día fue descubierta por casualidad. Quizás se preguntaba qué habría sido de ella si hubiese seguido otro camino. Quizás se preguntaba si el mundo del cine habría sido más amable en otra época, en otro contexto. Pero sus palabras siempre terminaban en un punto luminoso, en el orgullo de haber sido parte de una historia más grande que ella misma. Una historia que abrió puertas para miles de mujeres y hombres latinos que soñaban con una vida en el escenario. Porque su legado no se limita a las películas que grabó ni a los premios o reconocimientos tardíos. Su verdadero impacto está en las generaciones que la miran como símbolo de resistencia silenciosa, en quienes hoy entienden que cada paso que dio, incluso aquellos que la llevaron al dolor, contribuyó a cambiar la manera en que el cine veía a los artistas hispanos. Lupita no sabía que se convertiría en un puente cultural. No sabía que su voz, su acento, su presencia serían semillas plantadas en un terreno árido que otros, muchos años después, convertirían en un jardín fértil. La historia oficial siempre intentó reducirla a un papel secundario, pero la memoria, esa fuerza que no obedece a ningún estudio, se encargó de devolverle el lugar que merecía. Y hoy, cuando revisamos su vida, entendemos que había algo en ella que nunca pudo ser controlado, una luz propia, una fuerza íntima que sobrevivió a las sombras, a la injusticia, a la indiferencia.
Hay historias que tal vez nunca debieron ver la luz. Relatos que fueron ocultados por miedo, por conveniencia o por vergüenza. Pero ahora, tú ya conoces este capítulo. Un capítulo que revela no solo la fragilidad del sistema, sino también la fortaleza de una mujer que se negó a desaparecer. Y así, en la memoria del cine, Lupita Tovar no es una víctima del silencio, sino una testigo eterna de lo que significa luchar sin perder la dignidad. Al final, su vida nos recuerda que el tiempo siempre encuentra la manera de rescatar aquello que merece permanecer. Y su nombre, escrito en la historia del cine, seguirá brillando como un recordatorio de que incluso las verdades más ocultas terminan reclamando su propio lugar.